Muchas gracias, Tatiana, por recibirme y recibir este llamado. En esta entrevista vamos a conocer sobre la luna en voces de mujeres y tengo el privilegio de tenerte a ti aquí. Y bueno, veamos qué nos dice la luna y yo me gustaría que te presentes y de ahí que conversemos sobre la carta. Dale, genial. Bueno, me llamo Tatiana Rumbo Aymale, hago astrología, hago constelaciones familiares y hago tarot también. Son mis tres referencias principales. Y también me desenvuelvo haciendo rituales de linajes y rituales del útero. Me preguntaste por la luna, yo vi que estabas buscando mujeres y te hablé al toque porque me pareció re interesante que estuvieras buscando voces de diferentes personas. Mira, normalmente yo siempre uso del tarot de Tot, esta para ejemplificar todo lo que tiene que ver con la luna. Lo principal que te diría de la luna es el aspecto transgeneracional. De las veces que trabajé con ella, normalmente sale cuando las personas están hablando de sus sueños o de las cosas que quieren conseguir de una manera por ahí más fantasiosa, más como yo sueño tener una familia, yo sueño tener este trabajo, yo sueño tener, por ejemplo, ¿no? Esta economía también. Hay veces que es preguntando por dinero. Sin embargo, me doy cuenta que cuando hablan lo están haciendo desde las cargas o los patrones que tienen desde alguno de los dos linajes. Normalmente tiene que ver con el linaje femenino o con el linaje de la madre. Puede ser que estén viviendo algo que vivieron otras mujeres de su familia o que vivió su mamá siendo muy chica o alguna ancestra de hasta mínimo 7 generaciones. Puede ser que en alguna de las 7 generaciones hacia atrás se haya repetido el comportamiento que tiene la persona, y como la luna siempre te habla del idioma inconsciente, la persona quien consulta no se da cuenta de que el sueño no es realmente suyo quizás, sino que es algo que quedó truncado en la vida de otra ancestra y ahora lo está queriendo materializar por eso, o que los sueños que son suyos no se pueden concretar del todo porque hay algo donde se hace pantanoso. Mm. Me pasa un montón, por ejemplo, con personas que están buscando hacer familia con alguien, con alguna pareja, pero no encuentran a esa pareja y no encuentran a esa pareja, o les es muy confuso cómo hacer una familia o cómo hacer una economía que les sea sustentable, y es porque en sus linajes pasó algo con las parejas, con el hacer familia, con el quedar embarazada, con el criar hijos y con el hacer economía. Normalmente también me sale mucho cuando hay secretos familiares que están totalmente tapados y que la persona ni se imagina que ocurrió algo parecido a eso. Me salió 2 veces muy específicas para abortos, literalmente, que la persona después de los meses terminaba de enterarse y me llamaba, vos sabés que lo que me dijiste al final era cierto, y en el momento de consulta me perjuraba y me juraba que no había abortos, que si no hubiera sabido. Y el tema es que los abortos son algo que está tan demonizado por la iglesia, sobre todo por la iglesia católica, que normalmente en las familias no se hablaba ni Mm. siquiera. Y es toda Mm. información que va dejando baches generación tras generación, y esos baches terminan haciendo que la gente o no pueda hacer su propia familia, o no pueda tener hijos e hijas, o no pueda concretar un trabajo o un viaje. Y es muy azaroso. Algo que tiene mucho el idioma de la luna, que es el del inconsciente, es que nunca sabes del todo cómo va a surgir después. Puede ser que surja a la tercera generación de que ocurrió o a la quinta, pero no, nunca Mm. termina de poder verse bien del todo. Otra de las cosas donde muchas veces me ha salido de la luna es en momentos donde no me ha tocado a mí por ahí atender personas que estaban en situaciones de adicción, pero sí he atendido a madres de personas adictas, a parejas de personas adictas o amistades de gente que está cursando alguna adicción, ya sea a alguna sustancia alucinógena o alguna sustancia sintética. Cuando toca la carta de la luna, suele ser que la persona quedó en un estado de adicción porque está tan cargada a nivel de información ancestral que termina desarrollando una enfermedad así de grave. Y le cuesta horrores salir y la persona la está pasando
re mal. Algo que tiene mucho la luna es que habla de personalidades, de gente que es muy, muy perceptiva y que le cuesta poner límites claros, porque les cuesta el pensamiento lógico. Están en el pensamiento ilógico del inconsciente todo el tiempo, están en modo de repetir el patrón. En cambio, por ejemplo, en las adicciones, cuando sale el, ¿cómo se llama esto? La carta del diablo, suelen ser personas que se meten con sustancias porque necesitan conocer algo de su sombra en el medio y necesitan empoderarse desde ese lugar, desde situaciones más oscuras, desde relaciones por ahí menos placenteras o donde se sienten atrapadas de alguna manera. Hay algo donde la tensión de estar atrapada les gusta o les interesa y les hace conocerse mejor a sí mismas. En cambio, con la luna la está pasando re mal. La persona no entiende qué pasa, no puede terminar de saber que está, no es que no puede terminar, pero no termina de caer en la realidad de que está en una adicción. ¿Y hasta ahora todo bien o Sí, alguna sí, pregunta? sí, hay, cuando tú dijiste que está cargada, y por lo que se va a las adicciones, ¿es cargada con muchos secretos o cargada por un linaje con algunas características? Eh, es cargada de información. La Ya. persona normalmente que le toca la luna es muy perceptiva, está muy abierta a recibir todo lo que ocurre desde afuera. Pueden ser emociones, pueden ser secretos, pueden ser violencias, bueno, pueden ser abortos que no se dijeron, pueden ser enfermedades que se taparon, pueden ser crímenes, pueden ser asesinatos, pueden ser robos, pueden ser estafas, pueden ser separaciones que nadie terminó de decir por qué se separó alguna pareja de la familia, Mm. pueden ser muertes que fueron ocultas también, por ahí no fue un asesinato, pero alguien murió, pero nunca se supo por qué se murió. Y también no me ha pasado tantas veces, y depende de las cartas que me salgan alrededor, pero también suele ser cuando hubo mujeres que laburaban de putas en la familia, Mm. que eran expulsadas porque no les gustaba que la mujer laburara de eso. Y bueno, son todas cosas que mientras menos se habla en la familia, toda esa información sigue estando presente, pero en el inconsciente familiar. Mm. No tiene palabra, pero está presente igual, y la persona termina sobrecargada y desarrolla alguna situación. A mí me tocó verlo en adicciones, pero también pueden ocurrir, por ejemplo, bueno, hay enfermedades crónicas que no tienen explicación, o la persona repite patrones de que le roben muchas veces, de estar en parejas violentas, de no poder por ahí concretar un embarazo, por Y, y, ejemplo. ¿te ha tocado ver a la luna también como una gran mujer en una familia, así como un ideal, un ícono que no todos los linajes se da, pero en algunos linajes una mujer toma un protagonismo? Mira, no me ha pasado de mujeres en especial, no me ha pasado de una mujer en sí, pero sí me pasa de que es como si la mujer tuviera un iconismo. Las familias donde toca la luna les cuesta mucho vernos a las personas que somos mujeres como personas. Nos ven como, no sé, como diosas ultra fuertes o tienen como algún misticismo hacia nosotras que evita que nos puedan ver con ojos humanos. Y vos si no nos ves, o sea, si alguien no ve a las personas mujeres como humanas, termina desdibujando la realidad de que tenemos cosas buenas como cosas malas, igual que los varones. Claro. Tenemos cosas mejores, cosas peores. Hay mujeres que son mejores personas y mujeres que son peores personas. Hay mujeres que son mejor laburando afuera de la casa y otras que son mejores laburando adentro. No me ha tocado por ahí de una madre o una abuela, pero sí como que tienen una idea muy fantasiosa de lo que es lo femenino. Y eso termina después truncando el que las personas, mujeres de ese linaje, puedan concretar lo que deseen de su vida, o hacen que los varones terminen teniendo quizás actitudes muy abusivas hacia ellas o hacia mujeres en general, porque no las ven como personas humanas. Mm. Es como eso, por ese lado. O lo ven como no, porque las mujeres son tan diferentes. ¿En qué son? Y vos le pregunto, ¿en qué somos diferentes? Aparte,
una consulta con un varón, no, porque ustedes las mujeres son diferentes. ¿En qué? Contame. Y cada varón, viste, te dice algo diferente, es como, no hay una regla general. Mm. Por eso digo que termina siendo muy fantasiosa la idea que se tiene de la mujer cuando surge la luna, porque la luna en sí es una carta que habla de ilusiones y de fantasías, y de, y de que están en realidad apoyando en nuestros cuerpos y en nuestra identidad fantasías que tienen ellos sobre lo que es o no es ser mujer. Es como si yo te quisiera definir qué es ser un varón, si yo no soy un varón. Mm. No me criaron como uno tampoco. ¿Desde qué lugar podría yo definir qué es ser algo que nunca experimenté ser? Mm. Sí, no, y por eso yo estoy súper En, entusiasmado de escucharte a ti, porque hablar sobre la luna y este arquetipo es como, bueno, en voces de mujeres sí, ahí sí. bien, buena onda. Y otra cosa que es muy linda es que cuando se integra la luna, cuando la luna tiene como una vuelta de rosca más interesante, hace que sean personas muy, muy profundas, muy misteriosas, con mucha capacidad de generar misterios. Son gente que es muy buena escribiendo, escribiendo terror, escribiendo ciencia ficción, escribiendo, no sé, narrativas policiales. Es una carta muy linda para ser artista. Es una carta porque, claro, da tanta fantasía e imaginación, que es de las personas que saben crear un mundo de solo una idea. Para el arte es precioso, está Mm. increíble. Después también es una carta muy linda para personas que o leen registros akáshicos, bueno, que hacen arte visual, que hacen fotografía, que hacen pintura, que escriben, como te decía. Y después, algo que sí es interesante es que en el TOT, una de las cosas que no se ven, por ejemplo, en el mazo Rider White Smith, ni en el Marsella, es esta parte de acá. ¿Ves que la luna es como si se le estuvieran cayendo unas especies de pétalos? Mm. Bueno, eso simboliza la menstruación. Ah, qué lindo. Sí, y es interesante porque normalmente las personas que tenemos útero y menstruamos solemos vivirlo de un modo como muy doloroso y suele ser una molestia normalmente, y en realidad en la sangre se puede ver mes a mes cómo está tu cuerpo, cómo está tu alimentación y cómo estás anímicamente, te da muchísima información. Debería ser hasta básico que las personas que tenemos útero tengamos una relación más, no sé si amena, pero más cercana a lo que pasa gracias a toda esa ciclicidad. Y es bueno, en el TOT es en el único donde se muestra propiamente la presencia de lo menstrual como parte de la sexualidad. Después, ¿qué más decir? Hay algo muy, muy, muy líquido, o sea, obviamente el útero, pero la sangre, la luna también tiene eso de la agua que se expresa de muchas formas, las emociones, pero la sangre tiene un significado especial, ¿crees tú, dentro del contexto de la luna? Dentro del contexto de la luna, sí, bueno, es que lo llevaría a lo mismo. La sangre, lo que tiene el peso es de cómo los linajes, ya sea el materno o el paterno, definen nuestra vida en ciertas situaciones cuando no los hacemos del todo conscientes. Mm. Es como si tus familias te empujaran a ciertas situaciones de la vida para que las enfrentes, las hagas conscientes, aprendas algo en específico de ellas, y si querés te quedás en ese mismo lugar o si querés las soltás. Por ejemplo, no sé, quedar embarazada siendo muy joven. Es una muy común. Normalmente las personas quedan embarazadas desde muy joven en linajes anteriores porque era una manera de asegurarse poder tener descendencia, porque la gente antes no vivía tanto tiempo simplemente, sobre todo si eras pobre. Mm. Digamos, hay contextos hasta históricos donde, claro, si ella una persona, mujer con útero, por ejemplo, si vivía hasta los 50 años y no a los 80, y bueno, entonces el tiempo de ser madre se reducía básicamente. Totalmente. Sí, ¿ves?
Y después, bueno, te hablé de las adicciones, te hablé de, bueno, y otra de las cosas que es interesante es que la luna siempre habla de momentos donde estamos impulsados e impulsadas justamente por el inconsciente, entonces van a venir un montón de emociones que son confusas para la persona y no va a saber manejarse del todo de forma lógica. Por eso suelen ser lugares o personas que la carta de la luna suele hablar de personas o que son un tanto peligrosas, o que son confusas, o que son misteriosas, o de cosas que no se suele ver bien del todo la información que hay, porque la luz de la luna no te ilumina totalmente la situación, no es como la del sol, ilumina a medias, y según el estado de la lunación también. Entonces también la persona se está manejando a través de su ciclicidad emocional. Está eligiendo una situación o una persona más por lo que está viviendo en el momento a nivel emocional que por lógica propia. Y eso puede salir re mal normalmente. Entonces, lo primero que se aconseja es como recaudo, no te metas tan de lleno, porque más que nada te estás metiendo en la noche. Y en la noche nunca se ve bien del todo lo que está pasando alrededor. Te puede agarrar cualquier cosa. ¿Y Y qué más te iba a decir? en ese punto que tú mencionas, que es como la ciclicidad que tiene la luna, que tú antes Sí. mencionabas que, bueno, desde la parte de los linajes está la parte de la repetición y la repetición y la repetición, pero en qué medida uno también encuentra en los ciclos algo que no sea la repetición? ¿Te fijas como, cuál es como esa enseñanza que crees tú que nos da la luna con respecto a los ciclos? ¿Qué crees que nos Enseñanzas invita? que da la luna con respecto a los ciclos. Creo que Creo que la luna es una de esas cartas que te enseñan a que no tenés todo bajo tu control. Hay ciertas cartas que por ahí son más chicas de otras de los mazos donde sí, por ahí depende más de tu voluntad. La luna te enseña que hay ciertos ciclos en la vida que tenés que respetar por tu propio bien sobre todo, para que no te llegue a pasar algo por ahí desagradable. Hay momentos de la luna donde te dicen que lo mejor es que sueltes una situación, que sueltes una persona, que sueltes un trabajo. La persona después puede hacer lo que quiera, porque la gente es libre. Si no querés soltar nada, no lo hagas. Después, bueno, hay que ver cómo repercute eso en la vida de la persona. Y otra cosa súper importante que creo que enseña sobre los ciclos es de que las emociones y los sentimientos no son algo que se pueda ni controlar ni reprimir. Y por suerte no se pueden controlar ni reprimir, porque nos permite estar perceptivos a lo que nos está pasando interiormente y exteriormente, y que no todo sea tan controlado todo el tiempo. Nos permite, si se quiere, fluir con ciertas situaciones. Y porque es re importante que no se controlen o repriman las emociones y los sentimientos, porque así se sostiene de otra manera la salud mental. Normalmente el control hace que después la gente termine explotando y teniendo, no sé, ponele, bueno, una vez me tocó una persona que terminó teniendo un brote nervioso muy importante, y era porque hacía años que estaba sosteniendo una situación familiar y fue demasiado. Y era una situación donde no se le permitía ni estar triste ni estar enojada. Tenía que ella sostener la familia y estar siempre bien. Y no aguantó. No O digo que haya sido su culpa, no digo que bueno, fue un contexto donde fue demasiado. esas personas también que de lunes a viernes son una persona y el fin de semana son una persona totalmente diferente. Sí, o de noche, que De de día son noche. de una manera y de noche son otra totalmente distinta. Porque también viste que la luna habla muchas veces de cómo nos afecta la presencia de la luna, del satélite propiamente, y también habla de cómo nos afecta el momento del sueño, el momento donde el inconsciente de repente se hace más presente y lo tenemos más a mano para poder trabajar en él. Una de las maneras más amenas para sobrellevar la carta de la luna o los momentos del inconsciente es meditar durante el día o durante la noche. Ahí es donde se puede acceder a la información del inconsciente o del preconsciente a lo sumo de una manera más amena, donde la persona no se sienta tan a merced de lo que le pasa internamente. Mm, buenísimo.
Mira, ya llevamos 20 minutos. Sí, ya llevamos 20. Así que, bueno, además de agradecerte, me gustaría que invite a las personas que te conozcan y dónde te pueden encontrar. Bueno, me pueden encontrar tanto en Instagram, es arroba rumbo.mística. Después en Facebook también estoy como Tatiana Rumbo Aymale. El rumbo es porque es mi primer apellido, el del lado paterno. Y bueno, y me pueden escribir directamente y me pueden consultar de lo que quieran. Atiendo normalmente, atiendo de lunes a sábado, también doy clases. Buenísimo, a mí me Y bueno, encanta. mil gracias a vos también. Un gustazo hablarte. A Muy mí me, divertido aparte, muy dinámico. sí, oye, no, feliz, yo feliz, feliz de gente como tú. Así que yo te recomiendo totalmente porque personas entusiastas que están dispuestas generosamente a compartir su visión de la luna en esta locura que vamos a presentar el domingo 9 de mayo, son personas interesantes. Por lo menos a mí me dejaste con mucha curiosidad de conocer más y comparto contigo esa visión de la genealogía y cómo nos influye, y que está ahí oculto, actuando, y ¿Sí? cuando uno empieza a hacer un trabajo, descubre cosas muy, muy importantes. A mí me cambió la vida. Bien, sí, totalmente. Y seguro estás ahí con tu luna haciendo algo importante en la carta. Sí, Bien. sí, Bueno, no sé qué más decirte. ¿Querés que ya cerremos o...? estamos en el tiempo que tengo que ir a otra entrevista, así que te agradezco mucho. Listo, genial. Estás a full, me encanta. Bueno, mil gracias, Aníbal. Un gustazo. Chao, un abrazo, que Nos estés bien. vemos. Chau.